En este vídeo vamos a estudiar el proceso de deriva genética y lo vamos a analizar utilizando cadenas de Markov. Primero haremos una introducción a las cadenas de Markov y a los caminos aleatorios y después nos centraremos en el caso de la deriva. Vamos a poner un ejemplo sencillo de camino aleatorio. Supongamos un individuo que se encuentra en el estado número 1 y que puede caminar aleatoriamente, bien para permanecer en el estado 1 con probabilidad 0,6, para ir al estado 2 con probabilidad 0,3 o para ir al estado 3 con probabilidad 0,1. Cuando el individuo esté en el estado 2, también podrá aleatoriamente permanecer en el estado 2 o ir a los estados 1 y 3. Pongamos, por ejemplo, que cuando el individuo está en el estado 3, puede volver al estado 2 o permanecer en el estado 3, pero no puede volver al estado 1. Este tipo de situaciones se conoce como caminos aleatorios y son problemas en los que suele ser de interés conocer la probabilidad de que el individuo esté en un determinado estado en un determinado momento o cómo se distribuyen las probabilidades en un futuro lejano. Si definimos el vector x como el vector que contiene las probabilidades de que el individuo esté en un determinado estado, entonces el estado inicial, que llamamos x0, es igual a 1, 0, 0. Si os fijáis en el gráfico de la izquierda, veréis que el muñequito en el estado 0, en el estado inicial, está en el estado 1 con total probabilidad. El vector x1 contiene las probabilidades de que el muñequito esté en los estados 1, 2 o 3 después del primer paso, es decir, 0,6 de que haya permanecido, 0,3 de que haya pasado al estado número 2 o 0,1 de que haya pasado al estado número 3. El paso 2 es un poquito más complicado. Si en el paso 1 el muñequito puede estar en los estados 1, 2 o 3 con las probabilidades 0,6, 0,3 o 0,1, ahora desde cada uno de ellos se podrá pasar a su vez a los estados 1, 2 o 3. Por ejemplo, desde el estado 1 se puede pasar al estado 1 con una probabilidad de 0,36, al estado 2 con una probabilidad de 0,18 y al estado 3 con una probabilidad del 6%. Cada una de estas cuentas se realiza multiplicando las probabilidades. Desde el estado 2 también se pueden calcular las probabilidades de pasar a cada uno de los otros tres estados multiplicando las probabilidades, o desde el estado 3 lo mismo. Por ejemplo, pasar por el estado 3 y después por el estado 2 sería como multiplicar 0,1 por 0,4, es decir, 0,04. Ahora, si se suman todas las probabilidades de estar en el estado 1, es decir, 0,36, 0,15 y 0, tenéis el primer valor del vector x2. 18 más 9 más 4 os da el segundo valor de x2 y 6 más 6 más 6 os da el tercero. Definir una cadena de Markov para calcular las probabilidades de este camino aleatorio no es más que un modo de sistematizar los cálculos que acabamos de realizar. Definiremos una matriz T que llamamos matriz de transición, que está organizada del siguiente modo. En la primera fila colocamos las probabilidades de saltar del estado 1 a cualquier otro estado. En la segunda fila colocamos 0,5, 0,3 y 0,2, que son las probabilidades de saltar desde el estado 2 a cualquier otro estado. Y para la tercera fila lo mismo. Una vez definida T, la matriz de transición, y X, el vector de probabilidades, es muy sencillo implementar una cadena de Markov. Si hemos llamado x0 al vector 1, 0, 0, ahora el vector x1 será x0 por t. Y esta multiplicación da el mismo resultado que los cálculos anteriores. Del mismo modo, el vector x2 será igual a x1 multiplicado por t, que no solo da el mismo resultado que los cálculos anteriores, sino que realiza en realidad las mismas cuentas. Si queréis comprobarlo, multiplicad el vector x1 por t en un papel y veréis que las cuentas son las mismas que hicimos antes, estudiando las probabilidades de forma detallada. Ahora, haciendo un poquito de álgebra, no es difícil comprobar que x en el paso 2 es igual a x en el paso inicial por la matriz de transición al cuadrado, o que x en el paso n es x en el paso inicial por la matriz de transición elevado a n. Llega un momento en el que las cadenas de Markov de este tipo llegan a una situación estacionaria, es decir, una situación en la que las probabilidades de cada uno de los nodos no cambian. En este momento decimos que el sistema ha perdido la memoria de su estado inicial.
Para esto se deben cumplir dos condiciones. La primera es que la cadena de Markov tiene que ser aperiódica, es decir, que no haya bucles. Y la segunda es que sea irreducible, es decir, que de cualquier punto de la red se pueda llegar a cualquier otro, aunque el camino sea largo. Para mostrar el comportamiento de la cadena de Markov a largo plazo, es difícil hacerlo aquí en papel, y para eso voy a emplear Octave, que es el clon libre de MATLAB. Vamos a abrir Octave con la opción No GUI, que significa abrir en una terminal. Y lo primero que vamos a hacer va a ser definir la matriz de transición. Vamos a, por ejemplo, para poner una matriz de 3 filas y 3 columnas, una matriz cuadrada, y que la suma de los elementos de cada fila sean la unidad. Por ejemplo, 0, 7, 0, 3, 0 para la primera fila, 0, 1, 0, 6, 0, 3 para la segunda fila, y la tercera fila, por ejemplo, 1, 0, 0. Ahora definimos el vector X, por ejemplo, decidiendo que el individuo está en el paso inicial en el nodo 1. Calculamos X1, ya sabéis, multiplicando X por la matriz de transición, y ahí tenéis que el individuo está con una probabilidad del 70% en el primer nodo, del 30% en el segundo o del 0% en el tercero. Si calculamos X2, X en el segundo paso, hay que multiplicar por t cuadrado. Y ahí tenéis las probabilidades, 52, 39, 9. Para ver el tercer paso multiplicáis por t cubo, y para ver el cuarto paso multiplicáis por t elevado a 4. Si os fijáis, conforme la cadena de Markov va avanzando, los valores de las probabilidades se parecen cada vez más. Fijaros, para el primer elemento, 50 se parece mucho más a 49 que 52 a 70. Por ejemplo, si elevamos la matriz de transición a 10 y después elevamos la matriz de transición a 20, veréis que los resultados son muy parecidos. Ahí tenéis. Y ya si se eleva la matriz de transición a 100, por ejemplo, ya ha terminado la convergencia. Algo que os quiero mostrar es que después de acabar la convergencia, el sistema ha perdido la memoria de cuál era su estado inicial. Por ejemplo, si el individuo hubiera partido del estado número 2, los resultados tras la convergencia serían los mismos. Si os fijáis, pues aquí tenéis esta línea, es igual a esta otra línea. Incluso si el individuo fuera un gato y se encontrara en dos estados superpuestos, en el estado inicial, pues tampoco encontraríais unas diferencias en el estado de equilibrio, volvería a dar el mismo resultado. Ahí tenéis la fila de antes, pues exactamente igual. Esta propiedad de las cadenas de Markov, que parece tan extraña y tan fascinante, realmente tiene una explicación muy sencilla. Fijaros, si elevamos t al cuadrado, obtenemos una matriz por columnas cuyos números se parecen mucho, y si la elevamos al cubo se parecen todavía más. Fijaros, 49, 52, 52, 117, 117, 90. Si elevamos la matriz, por ejemplo, a 10, se parecen muchísimo más los números por columnas. Y si eleváis la matriz a 100, cuando la convergencia hemos dicho que ha terminado, son exactamente iguales. Quiere decir que cualquier vector x que multipliquéis por t elevado a 100 os va a dar el mismo resultado. Para que una matriz de transición, cuando se va elevando a potencias sucesivas, tome esta estructura de números iguales por columnas, es necesario que el grafo, que el camino aleatorio, sea periódico e reducible, como explicamos en la página anterior. No quiero acabar esta parte del vídeo sin comentar qué es un estado absorbente. Imaginaos un camino aleatorio como el que hemos visto antes, una serie de estados con unas probabilidades de transición, y añadimos un estado más, aunque sea con muy poca probabilidad, con un 1%, pero que una vez que entra en ese estado, la probabilidad nunca sale de ahí. Eso es un estado absorbente. Si en una cadena de Markov hay un estado absorbente,
El único punto de equilibrio posible es que toda la probabilidad se concentre en el estado absorbente. Por ejemplo, si la economía mundial fuese un sistema cerrado, un solo niño metiendo dinero en la hucha podría quedarse con todo el dinero del mundo si le dieran el tiempo suficiente. ¿Y qué pasaría si existiesen dos estados absorbentes? Por ejemplo, un estado absorbente más, también con una probabilidad del 1% y con una probabilidad del 100% de permanecer para siempre. Siguiendo con el ejemplo de los niños, ahora entre los dos niños se quedarían con todo el dinero del mundo. ¿Pero en qué proporción? Pues en una proporción equivalente al flujo de dinero que pasa por los nodos adyacentes a cada niño. Es decir, que el flujo de dinero pasa por sus padres y sus abuelos. Antes de describir cómo se utilizan las cadenas de Markov para analizar la deriva genética, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la deriva. Cuando observamos cambios en las frecuencias alélicas de una población, puede ser debido a procesos tales como la selección, la migración, etc. A diferencia de estos procesos que suelen provocar cambios direccionales, el proceso de deriva, basado únicamente en el pequeño tamaño de la población, provoca cambios aleatorios. Supongamos una población de 12 individuos. El primero de ellos es homocigoto, A mayúscula, el segundo es heterocigoto, A mayúscula, minúscula, etc. En total habrá 12 individuos, 2 N gametos, que son 24, y vamos a suponer que el número de gametos A mayúscula es 16 y el número de gametos A minúscula es 8. Las frecuencias alélicas de esta población son la frecuencia de A mayúscula, que llamamos P, será igual a 2/3, y la frecuencia Q, la frecuencia del gameto A minúscula, será 1/3. A partir de esta población de 12 individuos, vamos a explicar cuál es el mecanismo que genera las frecuencias alélicas de la población en la generación siguiente. Aquí representamos los 12 individuos de la población actual que van a producir gametos. Las hembras producirán unos cuantos miles de ellos y los machos producirán cientos de millones. En cualquier caso, se supone que la población de gametos generados por estos 12 individuos es aproximadamente infinito. 2/3 de estos gametos llevan el alelo A mayúscula y 1/3 lleva el alelo A minúscula. Y con algunos de estos gametos se realizarán las fecundaciones que darán lugar a los individuos de la siguiente generación. De este modo se producen al azar 12 individuos que formarán la siguiente generación. He repasado estas cosas tan obvias para deciros que al haber una cantidad casi infinita de gametos disponibles para la fecundación, los 24 gametos son independientes y por lo tanto la cantidad de gametos A mayúscula está gobernada por una distribución binomial. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a calcular la probabilidad de que en la población filial haya 18 gametos A mayúscula y 6 gametos A minúscula. Será el factorial de 2n partido por el factorial de 18 multiplicado por el factorial de 2n menos 18, y todo ello que multiplica a la frecuencia de los gametos A mayúscula elevado a 18 por la frecuencia de los gametos A minúscula elevado a 6. Un segundo ejemplo, calculamos la probabilidad de que en la población filial haya 6 gametos A mayúscula y 18 A minúscula. Veis que la fórmula es la misma y lo único que cambia es la cantidad de gametos A, los exponentes y los factoriales. Bueno, os preguntaréis dónde están las cadenas de Markov. Pues eso es lo que vamos a explicar ahora. Si seguimos con el ejemplo de una población pequeña de 12 individuos, es decir, 24 gametos, la población puede estar solamente en 25 posibles estados. Un estado en el que los gametos A mayúscula son 0, o 1, o 2, o 3, así hasta 24. Voy a poner los 25 estados posibles en círculos numerados del 0 al 24 y vamos a construir el camino aleatorio
uniendo los círculos con las flechitas y las probabilidades habituales. Por ejemplo, si la población está en el estado 8, es decir, 8 gametos A mayúscula, la población en la siguiente generación puede ir al estado 21, al estado 2, al estado 14 o volver de nuevo al estado 8. De hecho, puede ir a cualquiera de los 25 estados. Como vimos en la página anterior, la probabilidad de saltar de cualquier estado a cualquier otro estado está gobernada por la distribución binomial. Por ejemplo, la probabilidad de transición entre el estado 8 y el 14 será igual al factorial de 2n, 24, partido por el factorial de 14, también partido por el factorial de 2n menos 14, multiplicado por la frecuencia alélica de A grande elevado a 14 por la frecuencia alélica de A pequeña elevado a 10. Y el término general para todos los elementos de la matriz de transición será T sub ij será igual al factorial de 2n partido por factorial de j partido por factorial de 2n menos j, ahí hay un error en el texto, por la frecuencia alélica i partido por 24 elevado a j por la otra frecuencia alélica 1 menos i partido por 2n elevado a 2n menos j. Vamos a representar la matriz de transición completa. Sería una matriz cuadrada de 25 por 25 y en cada fila, por ejemplo en la fila 7, tendríais todos los elementos de la distribución binomial con n igual a 24 y p igual a 7 partido por 24. Además, según la distribución binomial, las filas 1 y 25 toman esa forma, 1000 y 00001, es decir, son estados absorbentes. Esto tiene mucho sentido. Una población que está en el estado 0 quiere decir que tiene 0 gametos A mayúscula y 24 gametos A minúscula. La población, por deriva, nunca podrá salir de ese estado. No se podrán generar alelos A mayúscula de la nada. Estos estados son como Pichu, uno de los hijos de dragón según la mitología china. Pichu tiene una boca enorme, pero no tiene culo. Y es el patrón de la economía, porque la economía va bien cuando entra mucho dinero, pero no sale. Hemos preparado un pequeño código en Fortran 77. Es un código muy sencillo que podréis repetir en C o en Basic o en el lenguaje que os guste. Va a llevar unos minutos, pero creo que merece la pena. Hemos programado ya las definiciones de las variables. Básicamente el número de animales es igual a 12, el número de gametos es 2 por n, 24, y vamos a hacer 20 generaciones. Definimos la matriz de transición de 0 a 2n y el vector x, que pondremos de 0 a 2n, y además añadiremos una fila nueva por cada generación. Hay también dos subrutinas que son multip, que hace ese cálculo que veis allí, es decir, multiplica el vector por la matriz de transición, y una función que se llama facto, que calcula el factorial de 2n partido por el factorial de 2n menos j por el factorial de j. Abrimos un fichero por la unidad 46 para escribir los resultados y ahora vamos a hacer dos bucles anidados en los que vamos a calcular la matriz de transición. Bien, la matriz de transición IJ será igual a la misma fórmula que pusimos en la página anterior, el factorial de 2n partido por el factorial de 2n menos j por el factorial de j, que se llama llamando la función facto, y ahora multiplicamos, fijaros que j se mueve a lo largo de la distribución binomial, entonces será la frecuencia alélica de A grande, que será el i partido por 2n, elevado a j. Y ahora multiplicamos, bueno, cambiamos de línea, nos vamos a la segunda columna, a la sexta columna, escribimos un 1 para continuar línea, y lo multiplicamos también por la frecuencia génica del alelo A pequeña, es decir, 1 menos i partido por 2n, i partido por 2n, y lo elevamos a 2n menos j. Y ahí queda la fórmula que pusimos en la página anterior.
definimos el vector x, lo vamos a definir todo ceros menos el elemento número 12 de la generación 0, y lo vamos a poner como un 1, es decir, que la frecuencia alérica de la generación inicial va a ser 0,5. Y vamos a hacer para cada generación la multiplicación que hemos programado antes en multip, es una multiplicación de un vector por una matriz. Copiamos los argumentos, ya está, cerramos el bucle. Ahí, y ya está, ya hemos terminado. Bueno, perdón, nos falta escribir los resultados. En cada paso del bucle escribiremos la fila de x que acabamos de calcular. Escribimos por la unidad 46, dejamos el formato para luego y escribimos x de i igen, y el i será para todos los elementos de la fila. Ponemos el formato encolumnado con 7 caracteres y 4 decimales y cerramos el fichero. Y ahora sí, ya está. Compilamos el programa. Ahora ejecutamos el programa y vamos a ver qué es lo que ha dado en deriva.txt. Fijaros, ahí tenéis, por ejemplo, en la primera fila tenéis la primera generación con la probabilidad más alta en las partes centrales y ya no se ha fijado todavía ningún alelo. Ahí veis cómo se va fijando. Por ejemplo, en esta generación ya tenéis un 1%. Uy, aquí pasa algo porque no es simétrico. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver esto con GNUplot. Hacemos un plot de superficie del fichero deriva.txt con los datos en forma de matriz y con líneas. Ahí tenéis el gráfico. Veis, efectivamente se está fijando en uno de los lados, pero en el otro no. Me parece que hemos calculado la matriz de transición completa, pero quizá no hayamos escrito bien la salida. Vamos a ver qué ocurre. Cerramos esto. Vamos a ver otra vez el código en Fortran. Fijaros, efectivamente hemos escrito cada fila entre 1 y 2n. Nos hemos dejado el caso 0, que es uno de los estados absorbentes. Por eso nos faltaba una alita en la figura. Vamos a cambiar el código, compilamos de nuevo, ejecutamos y volvemos a GNUplot. Ahí tenéis, efectivamente, aquí está la figura con las dos. Está fijándose el estado 25 y está fijándose el estado 0. Esta es la gráfica típica de un proceso de deriva, con las probabilidades planas entre 1 y 23 y el estado 0 y 25 subiendo. En la primera generación y en la segunda toma una forma normal, cada vez más abierta. En fin, el típico dibujo de un proceso de deriva. Por último, vamos a ver un ejemplo más. Vamos a cambiar el estado inicial de 12 gametos a mayúscula por 16 para que sea un poco asimétrica la figura. Compilamos de nuevo, ejecutamos y entramos en GNUplot. Fijaros, ahora la gráfica es un poco asimétrica. La distribución normal esta de las primeras generaciones nos sale en el centro y obviamente se va fijando más en un lado que en otro. Ya dijimos que el que se fijara más probabilidad en un lado o en otro dependía de cuál era la probabilidad que fluía por los nodos vecinos. Recordad el caso de los dos niños con las huchas. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra.